¿Cómo está, compañera? Buenos días. Buenos días, Nick. Vamos a esperar que hay un poco de aforo. Ahí van entrando. Por ahí en la plataforma, muchachos, podrán encontrar, una serie de videos que para el caso concreto les pueden utilizar para el momento de la exposición en clase, y además trata diferentes temas en general. Como a lo mejor ustedes pudieron haber visto, el temario pues es bastante corto. Esto no exenta la posibilidad de que podamos ver algunos otros temas adicionales de los que viene por ahí en el temario, para enriquecer, pues obviamente, el contenido de la materia y los temas académicamente hablando también. Entonces, por ahí la clase pasada les estuve dando un concepto e incluso ya buscando entre mis libros, entre mi biblioteca personal, hay un libro que a lo mejor les puede servir bastante para el desarrollo de esta materia, porque engloba muchos temas, tanto de esta materia de derecho ambiental como la de derecho de uso de la tierra. Este es uno de tantos volúmenes, o más bien uno de tantos, de la revista de el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En especial, trata sobre estudios ambientales, editado precisamente por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y el autor es César Navarro Escudero. Este es el libro que pudieran por ahí utilizar tanto para esta materia de derecho ambiental como la de derecho de uso de la tierra. En el índice, pues viene prácticamente muchos temas que podrán a lo mejor ustedes ya haber cotejado entre el temario de ambas materias que imparto. Entonces, como recomendación, pues ahí está ese. Y el otro libro también, que les había por ahí comentado, que también es bastante completo, es de Desarrollo Urbano y Derecho Ambiental, de Porrúa, y el autor es Narciso Sánchez Gómez, ¿sí? Son los dos libros que por ahí, ya al momento de que ustedes estén haciendo la conducción de la clase con la exposición de la misma, les puede por ahí ser de gran utilidad, ¿no? Les comento, por ahí publiqué ayer una serie de 8 videos. Espero que los puedan ver, sobre todo los primeros 2, que son de la Escuela Judicial, del Poder Judicial de la Federación, que tratan el tema del derecho ambiental y los delitos ambientales. Pues está bastante interesante. Obviamente todos, pero esos principalmente, ¿no? Ya esto en miras de que la parte introductoria, la parte que a mí me corresponde, en la cual veo las nociones generales de la materia, pues está ya por término. Y aquí sí, dándoles el material adicional de dónde van ustedes a buscar cuál va a ser su fuente bibliográfica para enriquecer sus exposiciones, ¿no? El otro, este libro sí lo pueden encontrar a lo mejor en línea o igual en la biblioteca de la facultad. Es la Enciclopedia Jurídica, la que edita el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es una enciclopedia bastante grande, con cerca de 17 tomos. En su tomo 8º, como podrán ver, trata precisamente de la cuestión del derecho ecológico y del derecho ambiental, la normatividad y demás. Como libro de referencia, pues también lo pueden consultar ahí. Me parece, el de la Enciclopedia Jurídica, me parece que está todos los volúmenes en línea para que lo consulten ya posteriormente. Bueno, tratando ya de nueva cuenta con los temas propios de la clase,
Por ahí estuve haciendo mención de algunos instrumentos internacionales que tratan precisamente sobre la cuestión medioambiental y de los compromisos a los que se han llegado los gobiernos para ver esta cuestión del cambio climático. Parte de la legislación, ¿sí?, que tenemos en el ámbito internacional y los documentos que ya posteriormente emite la Organización de las Naciones Unidas referente a la situación en la que nos encontramos, y les había mencionado el de nuestro futuro común de 1987, y la acuñación de este término de desarrollo sostenible, que forma parte integral del derecho internacional ambiental. Me parece que hasta ahí nos habíamos quedado en cuanto a las diapositivas. No sé si exista hasta aquí alguna duda, muchachos, para ya dar paso a las siguientes cumbres internacionales. Si existe alguna duda. Hay otro concepto también muy interesante que se da dentro de este contexto del derecho ambiental, que es el de la bioeconomía, ¿sí? Un concepto que no toco yo aquí en las diapositivas, pero ya les tocará a algunos de ustedes en la exposición de la clase. Mucho se habla precisamente del desarrollo de las economías y del daño que colateralmente genera. Y ahí el uso del concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, pues se crea este otro concepto que es el de la bioeconomía, que podemos entender como el sinónimo de ecología, pero con el de la connotación de la biología o el del medio ambiente de manera sostenible, de una manera responsable, sin la afectación del mercado, de los mercados y de las distintas actividades humanas. Ya entrando en el tema de las cumbres o de estos instrumentos internacionales que pretenden regular el derecho ambiental, tengo la cumbre de la Tierra de Janeiro, subsecuente al protocolo de Estocolmo, y que se lleva a cabo en 1992 en Río de Janeiro, en Brasil. Durante esta conferencia, dos convenciones fueron presentadas para la firma de los países. El convenio sobre la diversidad biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que posteriormente da pie a este panel intergubernamental del cambio climático de las Naciones Unidas. También se estableció lo que es la declaración propia de Río, que reafirmó la declaración de Estocolmo y el programa de acción de la Agenda 21, el cual aún guía a los gobiernos en muchos aspectos de políticas públicas y estos actores no estatales en las actividades de protección del medio ambiente, las organizaciones no gubernamentales, ¿no? En Río, ante la evidencia cada vez más contundente de que las actividades humanas en busca del crecimiento económico, y aquí el concepto de bioeconomía, eran las responsables de las principales amenazas ambientales, el concepto central continuó siendo el desarrollo sostenible, ¿no?, de toda la actividad económica. Pero dos principios de la Declaración de Río merecen especial consideración. El principio de precaución, más avanzada de prevención e importante en la conformación del derecho internacional ambiental moderno, y el principio 10, que reconoce el derecho a la información, a que exista una sociedad informada, a la participación de la misma y a la justicia en asuntos ambientales. Que, como les mencionaba ahorita, estos dos videos de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación tratan muy a detalle y que les recomiendo que los vean para el enriquecimiento propio de cada uno de ustedes y obviamente el académico, ¿no?
En este principio 10 se dio lugar en 1998 al convenio de Aarhus, vinculante principalmente para los países miembros de la comunidad euro y de Asia Central. Y es el antecesor del acuerdo de Escazú, que busca el reconocimiento de estos derechos para Latinoamérica, perdón, lo que ya les he mencionado, que es este término de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En el caso de México, por ejemplo, no es sino hasta que el constituyente en 1999 eleva a rango constitucional precisamente este derecho humano de un medio ambiente sano, ¿no? Ese reconocimiento es considerado también un hito importante en la construcción de este derecho internacional ambiental, pues explica y muestra el surgimiento de la sociedad civil como un actor cada vez más importante, más activo en la protección del medio ambiente global, ¿no? Más, con más iniciativa. Posteriormente a la cumbre de Río, todos los tratados económicos en la materia, todos los tratados de libre comercio importantes comenzaron a incluir la protección ambiental. Un caso ejemplar es el Acuerdo de Marrakech, por el cual se creó la propia Organización Mundial del Comercio en 1994, cuando a la par, por ejemplo, iba siendo parte México del Telecan, acuerdo inicial entre Estados Unidos y Canadá, que después incluía México, y que en el caso, por ejemplo, aquí hacer una muy puntual mención, en el caso de México no es sino hasta ahora en esta nueva versión del Telecan o del NAFTA, se hace mención de este panel de arbitraje ambiental, ¿sí? Y de las cuestiones medioambientalistas causadas por la mano del hombre, pero también de aquellas cuestiones medioambientalistas que tienen un daño colateral o transfronterizo en dos o más países. Obviamente en la región de Estados Unidos, México, Canadá, derivado por la propia naturaleza, ¿no? Daños ocasionados por la propia madre naturaleza que tienen un impacto ambiental, ¿no? Les hacía mención de este gran accidente medioambientalista de petróleo en la plataforma Horizonte Profundo en el Golfo de México, y que es el antecedente de lo que posteriormente se va a tratar en el nuevo acuerdo de libre comercio entre estos tres países, y también que pone de antesala como algo que no se había contemplado ni tratado ya en el papel en ninguno de los diferentes tratados de libre comercio, ni siquiera en los diferentes tratados de libre comercio de la eurozona, que son los que pudiéramos decir son los más avanzados en el tema, y no contemplaban este aspecto del medio ambiente. La Convención sobre el Cambio Climático también merece una mención especial, ya que desde 1995 los Estados miembros o firmantes se han reunido año con año en la llamada Conferencia de las Partes, la COP, la COP28, que les hacía por ahí mención, está próxima a reunirse, y que este año pues llama particularmente la atención porque quien va a presidir esta reunión es precisamente el presidente de la empresa paraestatal petrolera de Emiratos Árabes Unidos, y que en esta reunión el tema principal es precisamente el de regular la responsabilidad de los estados y de los particulares, sobre todo en el sector energético y de los hidrocarburos, de las empresas tanto privadas como públicas, ¿sí? Los daños que ocasionan esta actividad económica para el desarrollo humano, para las distintas actividades en la economía, el desarrollo, pero pues también en la cuestión medioambiental. En ese marco, para 1997 se presentó el Protocolo de Kioto, que es este Protocolo de Kioto que no tuvo el efecto deseado y que da paso posteriormente a
a la Convención de París, ante el éxito no obtenido ¿no? Que a pesar de no haber sido exitoso en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y no lograr los objetivos ahí planteados, fue el primer acuerdo internacional en establecer obligaciones jurídicas vinculantes para los países desarrollados, es decir, para los países industrializados, principalmente Estados Unidos, Rusia, China, la India, Japón, Inglaterra, Alemania, etcétera, por mencionar algunos. Ya para el milenio, en 2189 países adoptaron en Nueva York la Declaración del Milenio, que fortaleció la importancia del desarrollo sostenible al reconocer la necesidad de un crecimiento económico sostenible con un enfoque en los pobres y en el respeto a los derechos humanos. Y ahí, de nueva cuenta, énfasis con este concepto que hace mención en el diccionario, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas, de este término de la bioeconomía, ¿no? El desarrollo sostenible del crecimiento económico, pero con este enfoque en el protocolo, perdón, la protección del medio ambiente, sin ponerlo en riesgo. Y el impacto también que genera en el desarrollo de las sociedades y de la actividad mercante. 189 países, casi la gran mayoría. Hay que tomar en cuenta que el Pleno, por ejemplo, de las Naciones Unidas es de 198 países. Son muy pocos países los que no son miembros de esta organización internacional. 2 años más tarde, en 2002, representantes de 190 países acudieron a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo, Sudáfrica, para dar seguimiento a los compromisos que se habían fijado en la Cumbre de Río. En esa ocasión adoptaron la Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, centrada en el desarrollo y la erradicación de la pobreza, con un enfoque jurídico-económico sobre las asociaciones público-privadas. Ya en 2012, la ONU organizó la tercera conferencia sobre el desarrollo sostenible, conocida como Río +20, la cual convocó a 192 Estados miembros, las empresas del sector privado, organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones del ramo del sector. El resultado fue un documento no vinculante obligatorio para los Estados miembros, llamado El futuro que queremos. Y aquí en este documento, los estados renuevan su compromiso con el desarrollo sostenible y la promoción de un futuro de igual manera sostenible. No hay grandes resultados, principalmente, como lo dice aquí, es un documento no vinculante, no hay una obligación para los estados miembros en cumplir lo que ahí quedó plasmado, ¿sí? Pero, pues ya posteriormente se da origen a la Cumbre de París. Ya en cuanto a los tiempos modernos, recientes, el protocolo de Kioto para enfrentar el cambio climático dio paso al Acuerdo de París, como les menciono, donde los países firmantes se comprometieron a hacer todo lo posible para evitar que la temperatura promedio del planeta llegase o superase a los 2 o 3 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y aquí sí quisiera hacer un pequeño paréntesis, si pudieran encender sus cámaras, porque voy a hacer la primera pregunta con la que se pudiera estar jugando la aplicación del primer examen parcial. ¿Quién quedaría exento en el examen del primer parcial? Para hacer esta pequeña pregunta, si me gustase que pudieran encender sus cámaras, quien tuviese la respuesta, levantando la mano. Aquí, obviamente, la aplicación de la plataforma, ¿a qué hace referencia o a qué se refiere con esto de lo que dice la diapositiva? Los niveles industriales. ¿A qué se referirá esto de los niveles preindustriales, muchachos?
Bueno, hay uno de los distintos videos que ustedes tienen a la mano. En la plataforma podrán buscar el término, incluso en los mismos documentales se hace mención del término de los niveles preindustriales. Hay una ¿Y se entrevista. refiere ¿Sí? a los cambios climáticos de la temperatura que hubo antes de la revolución industrial? Muy bien. La revolución industrial, ¿dónde y cuándo surge? A ver. Ok. La revolución industrial surge a partir de 1850 en Inglaterra. Porque es el punto de referencia de la medición de las temperaturas del medio ambiente a esta época preindustrial. Bueno, porque es a partir de este momento en el que surge un mayor uso de la maquinaria, del uso del carbón como el principal motor de esta maquinaria, y que empieza a generarse impacto ambiental negativo, obviamente, en base al éxito o al desarrollo de la actividad económica del hombre y del desarrollo en la industria, ¿no? En la automatización. Entonces, se toma como referencia este punto histórico, ¿sí? En la medición de la temperatura y del desarrollo del medio ambiente, del impacto en el medio ambiente, ¿no? Es correcta su respuesta, compañera. Nada más que como ya había quitado yo ahí la aplicación, no sé quién fue la persona que participó, que Se se llama quedó. Cel. Garza. Sí. Muy bien, licenciada. Ya quedó exenta en el primer examen parcial. Felicidades. Muy bien, aplausos ahí, pues. Bueno, entonces, no se alcanzaron los objetivos deseados en el protocolo de Kioto, y por eso el Acuerdo de París, la relación entre el derecho humano y el cambio climático fue reconocido en su preámbulo de este Acuerdo de París. Al haber ratificado por casi todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, tiene un potencial inmenso como un instrumento de derecho internacional público. De hecho, recientemente en Inglaterra se dictó la primera sentencia que impidió una obra, la ampliación de un aeropuerto, bajo el argumento de que el país incumpliría precisamente con los objetivos planteados en el Acuerdo de París. Entonces, tengo como referencia de nuevamente Inglaterra, siendo el país en donde surge la revolución industrial y donde se hace se aplica la primera sentencia o nace la primera sentencia medioambientalista, tomando como referencia este último acuerdo internacional, el de París, para poder alcanzar los objetivos deseados de beneficio para el hombre, ¿no? Un hito contemporáneo de gran relevancia, sobre todo para Latinoamérica, es la opinión consultiva 23 del 2017, relativa precisamente a estos términos de los DESCA creados en los países latinoamericanos sobre medio ambiente y derechos humanos, que dicta precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta opinión consultiva. En ella, por ejemplo, la Corte reconoce por primera vez el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como los impactos de la degradación ambiental y del cambio climático en los derechos humanos. Y como les menciono, ya el constituyente en el caso de México, en 1999 es cuando se eleva a rango constitucional precisamente el derecho a un ambiente sano, como una obligación jurídico-administrativa del Estado para proporcionarnos a nosotros los gobernantes, los gobernados. En conclusión, ¿cómo quedamos? Bueno, pues tras revisar los hitos más importantes relacionados con los esfuerzos globales para enfrentar la grave crisis ambiental que vivimos, es inevitable quedar sumidos en las ondas de preocupación de los temas a tratar en el Foro de las Naciones, ¿no? Las iniciativas globales no han logrado motivar el cambio de rumbo que necesitamos para que nuestro planeta empiece
a recobrar su salud o a ver la mejoría. Así como vamos, pues nadie asegura que las futuras generaciones puedan satisfacer sus necesidades como lo hemos hecho nosotros y las generaciones pasadas. Pero pese a las desilusiones que pudiéramos ver, es importante seguir promoviendo las iniciativas mundiales de donde estos grandes temas de política en el orden internacional, en el Foro de las Naciones, donde aquí el derecho internacional ambiental pues adquiere forma y contenido, perdón, aunque por ahora pues estos espacios no han sido capaces de frenar la crisis ambiental. Ha fortalecido el derecho internacional ambiental como un instrumento para poder defender las causas, ¿no? Algo que es aprovechado al máximo en esta nueva materia. Ahora, las conferencias mundiales son una instancia donde surgen posibilidades de protesta, de concientización por parte de la sociedad civil. Gran parte de las esperanzas de cambio están puestas precisamente en la sociedad civil, en las organizaciones no gubernamentales y pues en ustedes principalmente, ¿no? En los jóvenes. Esta fuerza encuentra en el derecho internacional ambiental un punto de apoyo, lo viene apuntalando para exigir lo que necesitamos, un cambio rotundo en el modelo de desarrollo que aún guía los asuntos del planeta y qué tanto daño pues han causado, que no han sido nuestras actividades, la actividad humana, una actividad sostenible y que la actividad económicamente no va de la mano con este concepto de la bioecología, de lo bioeconómico, ¿sí? Que por ahí ya les había comentado. Hay una serie de características del derecho ambiental internacional. La dispersión normativa, la actividad jurisdiccional internacional prácticamente nula en la materia. Aquí les voy a pedir de tarea, ahorita lo voy a habilitar en la plataforma. El caso de estos tres antecedentes de punto B, se los voy a leer, dice: actividad jurisdiccional internacional prácticamente nula en la materia. Se da cuando se ha aplicado el derecho internacional, se lo ha hecho esto, pero dentro del derecho internacional privado, principalmente, no tanto en el derecho internacional público, como es el caso de los derrames petroleros de Torrey Canyon de 1967, el Amoco Cádiz de 1978 y el de Exxon Valdez del 89. Estos tres hechos o accidentes de petroleros, pues sientan las bases posteriores a lo que ya en materia de tratados internacionales se rige como la cláusula ambiental o la preocupación de la instauración de estos paneles arbitrales en la materia. Dice aquí que el derecho ambiental internacional se ve privado de jurisdicción y jurisprudencia. Solo se le ha abordado desde el punto de vista del arbitraje como uno de los medios establecidos en las convenciones para dirimir las controversias, que consiste en los arreglos amistosos o simples regateos de los daños colaterales de estos accidentes, ¿no? He ahí el caso, se mencionó otra vez del caso de Horizonte Profundo. La dispersión normativa significa la existencia de tratados, de acuerdos, de normas, reconocimientos, cartas, declaraciones, etcétera, pero que no van en la práctica, no se ponen en práctica. De nada me sirve tener un vasto cuerpo normativo internacional o nacional en la materia de protección del medio ambiente si no es efectivo, no es eficaz, no se lleva a cabo su letra, pues pudiéramos decir que es completamente letra muerta.
En el caso, por ejemplo, del diccionario de la Enciclopedia Jurídica Mexicana, precisamente en este tomo 8, que habla de el derecho ecológico, menciona, por ejemplo, una cantidad enorme de instrumentos internacionales de los que México es parte. Y es una cantidad, pues, bastante considerable de legislación internacional de la que México es parte y que prácticamente, pues, es nula. Muchos de estos acuerdos, convenios, muchos de estos que datan, por ejemplo, desde los años 60, 50, vemos entonces que el problema del medio ambiente no es un problema reciente. Por ejemplo, el más antiguo de ellos, de estos tratados internacionales, es uno que data de 1938. Ya en cuanto a un tratado internacional del que México es parte, y que tiene, bueno, es que de 1931 es relativo al empleo de la cesura en la pintura. Posteriormente tengo en la Convención para la Protección de la Flora, Fauna y las Bellas Escénicas Naturales de los Países de América, que data del 20 de noviembre de 1940. La Convención Internacional para reglamentar la caza de la ballena de 1946. Y otro también relativo a la caza de la ballena hace 1956. Entonces, tenemos ahí instrumentos que tienen un impacto en el medio ambiente, en la fauna principalmente, que ya datan desde principios del siglo pasado, de 1930, 1950, 1940, cuando ya el problema del derecho ambiental lo vemos a lo mejor con una mayor frecuencia, una mayor fuerza en los últimos 35 años más o menos, ¿no? En cuanto al punto C, la ausencia y desaparición de las responsabilidades, cuando han sucedido hechos con claras negligencias de la mano del hombre, decisiones u opciones equívocas se han tomado para la mitigación de estos hechos negativos en el medio ambiente. Han sido tratados como supuestos catástrofes naturales, incluso la existencia de más de 154 instrumentos internacionales para la protección del medio ambiente es un signo por demás elocuente de la cantidad de violaciones en el medio ambiente que han sido producidos en el ámbito internacional, sino en el planeta, y que van de la mano de la actividad propia del hombre, pero también por causas naturales, ¿no? Caso reciente también, el de la planta de Fukushima en Japón, este derrame o esta fuga radioactiva que se da en esta planta nuclear en Japón, a causa precisamente de una acción de la madre de la madre natural, perdón, un maremoto que daña precisamente la infraestructura de esta planta nuclear y que en semanas recientes el gobierno de Japón ha tenido que comunicarle a su contraparte China de los posibles y daños potenciales que van a ocurrir en el mar de China, que comparten estos dos países, derivado de una fuga de agua que se utiliza como refrigerante de esta planta nuclear, de este centro radioactivo, y a la liberación de este agua natural, de esta agua destilada como refrigerante hacia el mar, va a tener su impacto en la actividad económica, principalmente en el de la pesca, una zona que es altamente rica en atún. Pues esta zona va a estar vedada por un largo tiempo, en esta actividad al menos, ¿sí? Y prácticamente cualquier otra actividad que desarrolle el hombre en esta zona, derivado de esta fuga que se va a dar.
o más bien, de esta fuga que se dio, perdón, pudiendo evitar o mitigar los daños colaterales de la fuga a causa de una acción natural del maremoto, sin haber tenido en cuenta también las acciones negligentes. Y otro ejemplo de ello, pues, es la negligencia en la operación de la planta de Chernobyl, tomando en cuenta, por ejemplo, que este es el primer accidente nuclear y el más grande en la historia que tiene una consecuencia global. A los 3 meses posteriores del accidente de la planta de Chernobyl, el mundo ya, al menos el hemisferio norte del globo, se encontraba ya cubierto por una nube radioactiva originada de la fuga de esta planta. Tiene este accidente el primer acuerdo en la legislación internacional o la Agencia Internacional de Energía Atómica empieza a tomar las medidas pertinentes para regular principalmente a los estados que tienen plantas nucleares y para el desarrollo de la energía nuclear con fines que no sean bélicos. Aunque también todos los instrumentos que ha emitido esta agencia son de carácter no vinculante, ¿no? Posteriormente tengo la protección ambiental consistente en bienes comunes o intereses generales de la humanidad. He ahí lo que les comentaba ahorita de este tratado internacional del que México es parte y que podemos considerar como este término que ha acuñado la Organización de las Naciones Unidas se me fue el nombre completo, que es la UNESCO, ¿vale? Pues, de los lugares como patrimonio cultural de la humanidad, pero también de los lugares considerados como patrimonio naturales, que por su belleza, por su impacto, su beneficio al desarrollo del medio ambiente y del propio hombre, son considerados como lugares únicos o biosferas, ¿sí? Este concepto de las biosferas, y ahí el caso de la biosfera o reserva natural de la mariposa monarca en el estado de Michoacán y el estado de México, este insecto que viaja desde Canadá hasta México y que por ahí ya hice mención en clases pasadas, de la posible y potencial demanda que pretende entablar la Columbia Británica canadiense en contra de México por el impacto en el medio ambiente de la mariposa monarca con el de la tala y el efecto que tiene negativo allá en cuanto a la polinización que lleva a cabo este insecto, ¿no? Bueno, la intergubernamentalidad y el funcionalismo orgánico como instrumentos internacionales para la protección del ambiente sano, la totalidad de los instrumentos internacionales para la protección del ambiente y sus características intergubernamentales, que no son supranacionales y que no son establecidos la delegación de sus facultades y la jerarquización. En cuanto a la protección ambiental consistente en bienes comunes, pues la delimitación o el otorgamiento de este título de patrimonio cultural y ambiental del hombre, de reservas, biosferas, parques naturales, la protección, poder hacerla aquí, la reclamación de la protección internacional, estos lugares ambientales únicos que reúnen una serie de características por su belleza, por su impacto benéfico al medio ambiente. Y con eso yo termino la introductoria. No sé si existan dudas hasta aquí, muchachos, de lo que yo por ahí les he compartido.
y pues ya posteriormente en la siguiente clase dar paso a la exposición de la clase, que en este caso sería bajo la conducción de ustedes, con la intención, miras de que pudieran ganarse puntos de participación, o más bien en el desarrollo de la clase. No sé si existen voluntarios. 3 voluntarios o o nos vamos de manera inquisitiva. Bueno, Yo puedo exponer, o sea, no sé quién más, pero yo puedo exponer. ok, ya tenemos el primer voluntario. Gracias, Perla. Igual yo, Lick. Luis Enrique Salinas García, 2. ¿Algún tercero? Perla, por favor, deme un número de, vamos a ver, para ver quién es el tercero y último concursante. Permítame. Del 1 al 20. El 17. Villarreal Arriaga, Karen Fabiola. Sí, Lick. Ok, entonces me aguardan ustedes 3 compañeros para hacer la repartición del tema y la selección del mismo. Me guardan un segundito. No sé si existen dudas, compañeros, los demás. Bueno, en el caso de que no existan dudas, entonces le dejamos aquí. Continuamos entonces la próxima semana, ¿sí? Pueden retirarse, muchachos. Voy a compartir el temario, muchachos, para ver cuál es el primer tema y los puntos que pueden abarcar los 3, ¿sí? El resto de los compañeros pueden retirarse, muchachos. Nos vemos la próxima semana, la próxima clase. Ok, déjenme les comparto aquí el temario. Los temas son muy sencillos, no hay subtemas. Además de que el temario solamente nos marca como 3 capítulos. Entonces, los temas son bastante cortos. ¿De dónde pueden sacar información? De lo que yo he publicado aquí en los diferentes videos. Hay mucho material que pueden utilizar en los videos, los libros que les acabo por ahí de recomendar el día de hoy, incluso en las mismas diapositivas, y pues de la fuente de internet, claro, obviamente que sean fuentes, que no sean de dudosa procedencia su información, fuentes fieles. Déjenme les comparto por ahí el temario. En cuanto al primer punto, mucho de lo que se menciona ahí, pues ya lo he mencionado en clase, entonces las diapositivas pueden utilizarlas, ¿sí? Como base, como guía para su exposición. Buscar otros puntos que a lo mejor pudieran extender el tema, ¿sí? El primer punto es el marco jurídico internacional del derecho, marco jurídico internacional del derecho ambiental, y los instrumentos internacionales de los que México forma parte. Serían los 3 puntos que tocarían ustedes, cada uno abordaría cada uno de estos puntos que les acabo de mencionar: marco jurídico internacional del derecho ambiental y los instrumentos internacionales de los que México es parte. Profundizar lo más importante, por ejemplo, en cuanto al marco jurídico y los instrumentos internacionales de los que México es parte, hacer mención, por ejemplo, de algunos conceptos que se mencionen
que sean completamente nuevos, novedosos. Por ejemplo, en el caso del concepto de bioeconomía, en qué tratado es en el que se acuña, cuál es el concepto, algo que nos aporte algo para poder hacer un poco más enriquecedor los temas de la clase, porque como ven, nada más son 3 capítulos los que se mencionan como parte de los temas de ver para esta materia. No sé si existan dudas, igual, si existen dudas para el desarrollo de su exposición, me lo pueden hacer saber, me pueden mandar un correo o por aquí por la plataforma. Sí les pido, por favor, juntar las diapositivas de ustedes en una sola y publicar en la plataforma, ¿sí? No sé si existan dudas, muchachos. ¿Para cuándo sería? Para la próxima clase que tenemos el día... El día jueves. Es correcto. Así es, para el día jueves a esta misma hora. No miento, el jueves tenemos a las 7:50 primero. Bueno, entonces tenemos tiempo. Pueden hacer uso de material adicional, videos, etcétera, que traten y que puedan enriquecer el contenido de la materia y de su exposición, lo pueden incluir, ¿sí? No sé si existe alguna otra duda. Lick, yo para confirmar, había dicho que es marco jurídico del derecho ambiental, marco jurídico, espere, se me Del olvidó derecho aquí. internacional. Del derecho internacional e instrumentos internacionales de los que México es parte, ¿verdad? Así es, son los primeros 3 puntitos que por ahí se mencionan en el temario de la clase. Ok, Lick, gracias. De nada. Si no existe ninguna otra duda, muchachos, eso sí, por favor, hay una observación al momento de estar exponiendo, sí, encender su cámara para la exposición de la clase, ¿sí? Si no existe entonces sin ningún otro tema, le dejamos aquí, muchachos, y nos vemos la próxima clase. Lick, sería para el jueves ¿Sí? a las 10:20, porque a las 7:50 tenemos pero de uso de Sí, es cierto, él es en la otra materia, perdóneme. No me había fijado, nada más vi el grupo, que es la otra materia. Sí, perdón, gracias por la observación. Gracias. De nada, a ustedes. Que tengan buen día, muchachos.